Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales también nos pueden encontrar. Por ejemplo, en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. En Twitter, como @lavenganzaradio. Y en Instagram, como La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche del profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. Por esos tiempos nació Diego Pires. Era marrano. Sabemos que desde finales del siglo XIV, los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo o el exilio. Y muchos se convertían a la fuerza, pero practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los llamados marranos. El nombre hacía alusión a una fórmula que tenían que repetir. La fórmula era Marane Atta, nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Bien. Diego Pires era un muchacho brillante y a los 21 años, bueno, era secretario del Tribunal de Apelación o algo por el estilo. Allá por 1525, Diego se encontró con un personaje llamado David Roiben, personaje muy perturbador. Era un místico que llegaba de Oriente y que instaba a los marranos a recuperar su fe judaica. Diego Pires siguió las órdenes de Roiben y quiso que se le practicara la circuncisión. Bueno, muchos le dijeron que era peligrosa la circuncisión pasada la temprana edad. Y Pires se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía llegar a sufrir en Portugal, el ahora Salomón Molco abandonó el país y empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí, en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco, aquella fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad iba a tener lugar muy pronto por parte de un Mesías. Salomón Molco se hizo profeta, Cada cosa que ocurría era para él una señal de la inminente aparición de ese Mesías. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Él vivía en Roma, en un puente sobre el río el Tevere, y allí mostró como una especie de fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del Palacio Papal, y permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada, y advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Bueno, este asunto, que podía ser propio de un místico menor, apareció en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor de este profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y también un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón Molco fue tal que, agradecida la clerecía por salvar a tiempo propiedades y fieles, le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal el agradecimiento también llegó, y a pedido de Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. La fama de Salomón Molco creció, pero creció demasiado.
ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es probable que jugara un poco con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse, como siempre ocurre más tarde o más temprano, los celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacobo Mantino, fue particularmente hostil y lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más. ¿Para qué? Para certificar la veracidad de sus decires. Y esto es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Le piden hasta el pro de cualquier cosa. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en estos casos, que es profetizar. Asustado, empezó a largar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, del día de la muerte de un cardenal, que mirá si será, el tipo no se murió. Sí. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón e hizo que quemaran a otro que se le parecía. Bueno, qué piadoso, ¿no? Sí. Lo que se llama una obra de bien. Una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Ruyven. Bueno, mientras Salomón Molco estaba en Roma, Ruyven se había establecido, mejor dicho, numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Carlos V estaba en ese momento en Regensburg y el objetivo de Ruyven era formar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos, que en ese momento, recuérdense, tallaban fuerte. Pero Carlos V había sido puesto en antecedentes sobre Ruyven y sobre Molco, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, directamente lo metieron en cana. Ruyven fue encadenado y luego conducido a España, pero se murió en el trayecto. Y Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona a la que condenaron dos veces a la hoguera, ¿no? En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y a la misma pena, me parece a mí, qué sé yo. Pero, bueno, en esta ocasión ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. No había otro parecido, ¿no? No. Pero incluso le ofrecieron perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molco se negó. Y entonces, esta vez, murió, quemado en la hoguera a finales de 1532. Alguien ha escrito que todavía en el siglo XVII se podían admirar las vestiduras de Salomón Molco guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Y esta fue la historia del pobre Salomón Molco, profeta y condenado por dos veces a la hoguera, ¿no? Podemos dedicarlo, si usted quiere, a Salomón, pero también a Ruyven y al pobre tipo que quemaron en lugar de Salomón, cuyo único crimen fue parecérsele. Ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Bueno, si se hubiera salvado el nombre, tal vez no lo hubieran quemado, ¿no? Yo supongo que habrá muerto gritando que no era, pero los inquisidores dirían, eso es lo que alegan todos. Sí, señor. Interpreta. Así que, bueno. Hechas las dedicatorias, confesaremos
que fue muy difícil encontrar una canción que ilustrara convenientemente este doble tormento de Molko. Finalmente, como había nacido en Portugal, nos encontramos con esta bella canción que toca Juanjo Domínguez, que suele llamarse Abril en Portugal, aunque también la llaman Coimbra, ¿no? Así que vamos a escuchar a nuestro querido Juanjo Domínguez en este Abril en Portugal, aunque probablemente Salomón Molko no nació en abril, pero bueno, no importa. Juanjo Domínguez toca muy bien y vale la pena escuchar este Coimbra o Abril en Portugal. Adelante.